complicado. En la zona vuestra suele ser algo mejor. Muy bien. Bueno, pues seguimos. Bien, he puesto este punto, puede necesitar regadío si se quiere rentabilizar su producción. ¿Con esto qué quiero decir? A ver, es verdad que el regadío, digamos, permite garantizar esa producción, porque haga lo que haga el tiempo, pues siempre tienes la posibilidad de entrar con agua y tener 3, 4, 5 cortes en el año, exagerando un poco, pero bueno, que permite pues producir bastante. Debo decir también que en secano no quiere decir que no sea rentable. A ver, en secano hay que siempre, evidentemente, tenemos que trabajar valorando qué tenemos, qué opciones tenemos. Tenemos esta opción, tenemos un grano de cebada, tenemos otra forrajera, tenemos, en fin, otra leguminosa grano. En fin, tenemos que ver dentro de la rotación cuánto nos está produciendo y cuánto, digamos, cuánto nos va a dejar, ¿no? Pero no quiere decir que no sea rentable en secano. Simplemente digo que a veces el secano pues es complicado de manejar y a veces pues no le puedes dar más que 2 cortes. Entonces, bueno, cada uno conoce su zona y en esto vosotros me podéis enseñar a mí 1000 veces, ¿no? Simplemente quiero decir que sepáis o que sepáis valorar en todo momento la importancia de este cultivo, en relación a la posibilidad de producir, porque, claro, ahí en la rentabilidad no debemos hablar solamente de producción final en relación con gastos, sino también con lo que nos deja para los cultivos siguientes. Entonces, bueno, pues creo que es importante esto. Bueno, en el tema he puesto este dato, es de alfalfa en secano. El rendimiento es muy similar a la alfalfa en convencional. Quiero decir, la alfalfa en convencional y en ecológico no tienen grandes diferencias porque, como digo siempre, la clave está en el nitrógeno. Si tenemos una leguminosa, la propia planta, la propia especie se va a suministrar con el nitrógeno, con lo cual, pues, digamos que no tiene una limitación productiva. Depende del suelo, depende de la gestión que hagas. Y entonces, bueno, y depende de la variedad, evidentemente, ¿no? Si está bien adaptada a la zona o no está bien adaptada a la zona. Así que, bueno, en general se le suele dar, lo sabéis de sobra, entre 2 y 4 cortes en función de la climatología en el caso del secano, ¿no? Y luego vais a ver una tabla que he sacado de unos ensayos que se hicieron en Aragón, en el que nos muestra que la horquilla de producción de alfalfa está entre 3 y 6 toneladas por hectárea en materia seca, ¿eh? En materia seca, total anual. Digo bien, porque estamos hablando de producciones, pues eso, en fresco muy variables, pero claro, no podemos mirar solo la producción total, sino también tenemos que mirar la calidad. Y esto también quiero hablar bastante a continuación, porque me parece que no es solo todo lo que reluce en los forrajes, ¿eh? Y creo que algunos me entenderéis, que muchas veces estamos, digamos, comprometiendo la calidad por la cantidad. Y creo que eso es un error que al final se paga porque luego, a ver, los ganaderos también saben apreciar qué forraje están comprando y creo que estamos en un tiempo en el que hay que ser transparente y hay que saber qué se ofrece. Y entre los forrajes pues hay muchas calidades, mucha variedad, y con esto por eso pongo horquillas entre 3 y 6 toneladas. Me parece que en general sería un poco lo que se obtiene en las zonas de secanos normales, ¿eh? En secano fresco cogemos algo más, pero bueno, no vamos a entrar en comparativas. Como cultivo también, como os digo, puesto que vamos a ciclos, bueno, vamos a un cultivo que le estamos dejando que trabaje él, no le estamos forzando a trabajar, pues no suele tener unos grandes problemas de plagas o enfermedades. Hay un montón de bichos y de microorganismos que afectan como a cualquier especie, como a cualquier planta, a cualquier cultivo. Pero claro, suele ser esto cuando intensificas la producción de un cultivo en detrimento de otros cultivos. Cuando estás hablando de una rotación, que no es un cultivo que esté repitiendo y repitiendo cada pocos años, etcétera, pues lo normal es que no tengas unos grandes problemas. Pero bueno, siempre tenemos ahí un poco los más
clave son, en nuestra zona por lo menos, es la sitona. La sitona está siempre presente, hay que decirlo, es así. Lo que pasa es que la ventaja que tenemos es que nunca acaba de implantarse, es decir, siempre hay bichos auxiliares que compiten con ella y al final acaban haciendo cierta pérdida de producción sí que se produce, pero no una gran pérdida de producción. Entonces, bueno, pues en general a nosotros no nos da grandes problemas. Si luego queréis aportar algo de vuestra experiencia y me decís que igual tenéis más problema, pero casi siempre cuando he visto problemas de sitona es por repetir un ciclo, por ejemplo, de 3 años de un cultivo de alfalfa, luego un cereal, un trigo, otra cosa y luego otra vez volver a alfalfa. Pues, hombre, cuando intensificas mucho, entonces ya empiezan a aparecer problemas. Y luego de apión. El apión también es un coleóptero pequeñito, lo conocéis de sobra. He tenido varias experiencias aquí en la zona nuestra con apión porque en primavera, particularmente el inicio cuando ya empieza a brotar la alfalfa después del invierno, cuando sobre todo tenemos un invierno duro, pues está muy delicada y es muy, muy frágil, ¿no? Y ahí el apión pues puede actuar. Y como asesor debo deciros que las primeras veces que vi apión en alfalfa yo iba, pues como, vamos, era hace muchos años y con un desconocimiento importante, no me importa decirlo porque es así. Y claro, iba trabajando y decía, pues vamos a darle aceite de neem, le decía al agricultor, vamos a darle aceite de neem y este apión se va a enterar y tal, ¿no? Y el apión no se enteraba de nada, vamos, estaba igual o, vamos, se comía las hojas frescas de la alfalfa a toda velocidad. Después aprendí que cuando tengáis un apión en principios de primavera, coger y hacer una siega por bandas, como en los campos de fútbol, una banda así y luego dejáis una banda sin tocar. Y así de esa manera van a ir los auxiliares, que les encanta comerse el apión, los insectos auxiliares, y os van a limpiar el campo perfectamente. Y vais a tener un primer corte un poco más tardío, pero mucho mejor que si empezáis a meteros ahí con productos que no vais a poder con él, porque es un bicho bastante refractario a cualquier tratamiento. Así que, bueno, pues un poco comentarlo como anécdota, ¿no? Bien, lo que es más importante, que sobre todo es clave aquí en la alfalfa, es hacer una muy buena siembra. Es muy importante. Esto es clave, clave, clave. Hay que tener paciencia, esperar a tener muy buen tempero. Hay tiempo para hacer la siembra. Es decir, no es un cultivo que necesite hacerlo en un momento concreto específico de 10 días en el año. En zonas de secano sí que la ventana es mucho más estrecha, ¿no? Pero hay que esperar a tener un buen tempero, hay que sembrar bien. La semilla sabéis que es una siembra bastante somera, no conviene meterla. Yo he visto gente que ha sembrado la alfalfa con éxito, quitando los tubos y las botas y dejando que caiga la alfalfa desde arriba, o sea, como lloviendo por encima. Claro, hay que tener buena mano con el tractor para ir a una velocidad específica, que ya tienes experiencia, que sabes que la dosis que vas a echar es la adecuada, etcétera. Pero bueno, yo he tenido muchos fracasos con la siembra porque es muy delicada, es muy delicada. Este primer paso es el fundamental. Cuando te equivocas en el momento de la siembra, ya la has liado. La has liado porque luego ya empiezas a tener problemas, tienes que tumbar lo que has hecho o volver a entrar, resembrar. Es un jaleo bastante, bastante gordo. Así que, bueno, pues debemos tener mucho cuidado en este primer paso. La estrategia que hemos utilizado aquí, que sé que que la utiliza gente, pero bueno, no todo el mundo sabe de esta estrategia. Sabéis que el primer año de alfalfa es un año de implantación, es decir, cuesta mucho que se implante y por tanto no se suele hacer más que cortes de limpieza en el primer año. Si tienes suerte, igual haces un corte al final del año porque te viene bien y además aprovechas, ¿no? Pero en general el primer año es un año, entre comillas, solo de implantarse. ¿Qué hacemos nosotros en el primer año? Mezclamos la siembra de la alfalfa con la de avena, en concreto de cereal, pero de avena particularmente porque va muy bien. Y entonces hemos tenido varias experiencias porque era una práctica que se utilizaba y hemos visto que funciona muy bien en nuestra zona, de sembrar juntos las dos especies juntas y hemos dejado que el año pase sin tocar prácticamente nada, sin hacer cortes ni nada, y cuando llega el momento de la cosecha, pues coges avena y entonces ya a partir de ahí dejas que la alfalfa
termine de desarrollarse. Y bueno, pues la verdad es que ha ido muy bien en general. Y bueno, para secanos duros, en cuanto a variedades hay muchas, pero no todas están en el mercado. Y en secanos duros conviene trabajar con variedades, a ver, hay variedades de muchos tipos, pero sobre todo en la zona nuestra de la zona sur, por ejemplo, de la provincia de Álava, como Rioja, como la Ribera Navarra y las partes de Aragón que no son muy altas y que llueve más, pues las de tipo intermedio se muestran como las variedades de parada invernal corta, se muestran como las variedades más adecuadas. Hay muchas experiencias con variedades de ecotipo Aragón, ecotipo Tierra de Campos, que son muy efectivas. Luego hay ya variedades comerciales pues que son de un tipo u otro, pero bueno, debo deciros que nuestros ensayos las hemos hecho con una variedad de tipo flamenco porque la zona nuestra es más húmeda. Entonces, claro, aquí y sí es verdad que el invierno es durillo, pero bueno, hay más humedad. Entonces nos ha aprovechado más y sí que ha ido bien. Pero en climas secos, pues yo no me atrevería con una flamenca porque al final pues no nos va a funcionar bien. Y en esto os mandaré un montón de documentación que creo que os va a servir, ¿no? Bueno, estamos un poco ya en tiempo casi de preguntas, en un par de minutos abro, pero bueno, quería contaros esto. En cuanto a la siembra, se dice que en secano cuanto más dosis apliques de siembra, mejor. Y se habla incluso de siembras recomendadas de 40 kilos hectárea. Al precio que está la semilla y particularmente la semilla ecológica de alfalfa, esto es excesivo, sobre todo viendo la experiencia que tienen investigadores y particularmente aragoneses en este tema. Así que esto es extraído de un documento que os voy a mandar, en el sentido que nos dice que dosis de siembra de entre 7 y 28 kilos por hectárea no sirven para producir más. Incluso con una dosis más alta de siembra se coge algo menos. A ver, no se coge algo menos en general porque al final se iguala, ¿no? Pero sobre todo en esta tabla podéis ver que prácticamente las dosis de siembra al final consiguen un número de plantas al final de cultivo que se igualan bastante entre sí, excepto la dosis más pequeña, la dosis de 7 kilos hectáreas, la más baja, y es quizá se queda demasiado corta, pero la dosis desde 14 hasta 30 kilos por hectárea serían suficientes para cubrir bien de plantas. ¿Por qué motivo? Pues porque las plantas ahijan mejor, tienen más espacio para desarrollarse, al final van mejor así, con una dosis no tan elevada. Dosis de más de 30 kilos pues ya no se recomendarían pues porque son antieconómicas, ¿no? Y aquí veis en esta tabla, por ejemplo, la experiencia en un pueblo concreto de Zaragoza, Badules fue donde se hizo la experiencia y yo la he sacado de ese documento, ¿no? No se vieron grandes, es el único sitio donde se vio diferencias en cosecha entre los distintos cortes de distintos años, ¿no? Pero en los otros sitios, en Zuera y en otro sitio de Huesca, no se vieron diferencias. Y veis cómo aquí prácticamente se puede ver que las dosis de 14 y 21 kilos por hectárea de siembra, pues coincide que son las mejores producciones, aunque no fueron diferentes de la dosis más alta, con lo cual pues está claro que tenemos ahí que ir a dosis adecuadas, no se puede ir a dosis demasiado grandes. Y ya la última antes de las preguntas, como veis aquí está un poco la producción, es de otro documento un poquito antiguo, pero que merece la pena porque es verdad que se lleva haciendo alfalfa toda la vida, ¿no? Y particularmente en nuestras zonas. Entonces, se sabe más o menos cuál es el rendimiento total anual de las alfalfas y la distribución por aprovechamientos. Entonces, en zonas vuestras, pues frías y semiáridas, estaríamos hablando de 6 toneladas por hectárea de materia seca, hablamos, ¿eh? Y si son zonas más cálidas, más de valle, pues estaríamos hablando de algo menos, de 4, ¿no? Y si ya estamos hablando de valles de secano, pues ya iríamos a muy abajo. Pero bueno, que sepáis que más o menos está establecido. Os he puesto una foto de fondo de un ensayo de alfalfas que hice hace unos años, ahí con 2 alfalfas diferentes, que no hubo diferencia, eran de tipo flamenco, como os digo, y en nuestra zona, y no nos dieron diferencias, pero teníamos, por ejemplo, una infección, llamémoslo así, de mostacilla, de
de Sinapis arvensis, que teníamos un problema bastante gordo y la alfalfa la verdad es que acabó con ella. Se ven por ahí en los rodales donde no había alfalfa, pues se ve la hierba, ¿no? Y luego de la acitona y del apión, de estos chicos que nos dan a veces algunos problemitas. Y bueno, pues me paro un momentito aquí y si quieres, Carlos, abrir el turno de preguntas, pues vamos viendo. Bueno, pues sí, vamos a abrir el turno de preguntas. Nos ha llegado una por escrito, pero que no tiene que ver, o sea, tiene que ver con las ponencias, pero nos pregunta que si estas exposiciones se van a poder descargar o visualizar posteriormente en alguna plataforma online. Bueno, pues ya os decimos que sí, que la semana que viene nos pondremos en contacto con todos vosotros y os contaremos, os explicaremos cómo poder descargarlas. Y ahora, como no han llegado preguntas escritas, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir el micrófono a todos los asistentes. Os recuerdo, cuidado, aviso antes que los webinars los carga el diablo, o sea que si tenemos cuidado que a partir de ahora vais a estar con todos los micrófonos, con todos los audios abiertos, para que podáis hacer algún tipo de pregunta. Nos llega de todas formas, mientras tanto, nos pregunta Blanca que cuál sería la proporción de cada semilla alfalfa-avena en la siembra del primer año. Roberto. Vale, buena pregunta, no lo he puesto, pero tampoco me acuerdo de memoria y como soy malo con los números, me lo apunto para darte la información, digamos, directamente. Sé, hay una dosis, pero no me acuerdo exactamente cómo es. Desde luego, de alfalfa no llega a ser lo que es el 100% de dosis de un cultivo solo de alfalfa. Pero mejor si lo miro en mis apuntes y lo digo, porque no me lo sé de memoria. Bueno, de acuerdo, pues de momento no tenemos más preguntas. Lo dicho, tenemos todavía esos micrófonos abiertos. Si no tenéis la oportunidad, también tenéis una pestaña en la que pone una manita. Si alguien quiere hacer una pregunta o quiere dejar alguna pregunta, puede hacerlo todavía. A ver, que parece que sí que tenemos una pregunta. No sé si Juan quiere hacer una pregunta. Juan Viñuales quería hacer, bueno, la que nos ha dejado anteriormente de las exposiciones, que si estarán visibles o no en la plataforma online. ¿Se oye? ¿Alguien más? Sí, ¿se oye o no se oye? Sí, adelante, sí. Sí, bueno, quería preguntarte si hay alguna estrategia a la hora de implantar, por ejemplo, una alfalfa en una parcela en la que previamente hay grandes problemas con el Lolium rigidum. Sí, no hay ningún, a ver, no hay ningún problema. Tienes que conseguir hacer la siembra en un momento en que la alfalfa pueda nacer rápido. Eso sí es clave. Si vas a sembrar esa alfalfa cuando vienen momentos de frío y demás, el vallico se va a imponer. Se va a imponer porque es más competitivo, ¿no? Y luego le va a costar mucho a la alfalfa competir con el vallico. Pero en general, si consigues preparar el terreno para que la alfalfa nazca rápido, entonces el vallico va a venir siempre detrás y no va a poder. Y de hecho, al final vas a tener un forraje estupendo, porque encima vas a poder combinar la alfalfa con un poquito en el mejor de los casos, con un poquito de esta gramínea y vas a poder, pues eso, tener un forraje de calidad. No sé si te he respondido, creo que he sido claro. Perfecto. Perfectamente. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Juan. Juan, muy bien. Juan. Nos llegan más preguntas, Roberto, en este caso de Pilar, que nos pregunta, bueno, mejor dicho, te pregunta, ¿qué forraje recomendáis tras rotar un cultivo de alfalfa? ¿Otro forraje se refiere? ¿Te refieres? Sí, ¿qué forraje recomendáis rotar tras cultivo de alfalfa, tras cultivar la alfalfa? Yo forraje no recomiendo después de alfalfa, porque, digamos, ya hemos estado trabajando con una leguminosa, pero si recomendara uno, sería un ryegrass, evidentemente. Una gramínea después de una leguminosa, por ciclos, etcétera, pues es lo mejor, evidentemente. Bueno, yo siempre, cuando me preguntan esto, digo, intenta no hacer un forraje, intenta hacer un grano, como un trigo de calidad. Un trigo de calidad va de cine después de alfalfa.
Vamos con pregunta, bueno, con una afirmación en este caso de Adrián. Te vamos a dejar dos términos muy aragoneses, Roberto. Nos dice que la pregunta de Venga. Pilar es una muy buena pregunta e indica, Adrián, que el principal problema de la nascencia del alfalce es el luello. ¿El qué? El luello. Vale, pues tendrá que explicarme qué es. El alfalce sí, ahí ya El llego. alfalce sí. El dueño no sé. Dejamos para que Adrián, si quiere intervenir, que como he dicho tiene el micrófono abierto, si no, que te explique qué es el luello, porque mientras tanto Jesús nos ha preguntado también, nos dice que el cultivo de la semielga se compararía a la del alfalfa en secano. De las mielgas. Sí, que si se Eh, compararía a la del sí, alfalfa en secano. sí. Lo que pasa es que las mielgas, como vais a ver en la documentación que os voy a enviar, son menos productivas. Las mielgas tienen una ventaja, que es la adaptación son súper rústicas, cualquier especie de mielga que pongas, pero evidentemente son menos productivas. Entonces, bueno, en zonas verdaderamente duras y malas, una mielga se compararía perfectamente con una alfalfa normal, ¿eh? Pero ya cuando vamos en fin, cuando vamos a zonas ya pues de cultivo normal, vamos a llamar normal en el sentido que se puede hacer aprovechamiento en condiciones, pues entonces la alfalfa puede con ellas. Eso vais a tener el dato en uno de los documentos que os mando, porque además son datos de Aragón, particularmente. Me he preocupado de buscar información cercana. Decidme si os voy respondiendo a las preguntas, porque como no puedo oíros pues, o no os oigo, pues... Hola, ¿se me oye? Sí, Adrián. A ver ahora, buenas tardes, Roberto. Nada, que simplemente dan dos acepciones que son palabras aragonesas, alfalce, ya veo que te suena. El tema ¿Sí? del luello era el vallico que comentabas, Ah, simplemente nada. Eso, vale, que por experiencia eso, que es uno de vale. los principales problemas. Una parcela con muchos problemas Sí. de vallico, pues eso, puede dar problemas y futuras calvas en la siembra de alfalce. Nada más. Sí. El vallico me imagino que será de zonas de Huesca, un poquito más de humedad, ¿no? O sea, con zonas de más precipitación que zonas de Zaragoza y Teruel, me imagino, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Sí, aquí nosotros estamos en 5 villas. Cinco 5 días, villas de correcto. 5. Sí. Sí, Zaragoza, pero ya pegando un poco ya zonas húmedas. Sí, Egea, ahí. Bien. Eso es. Bueno, muy bien, pues sí, el vallico, pero os digo que realmente nosotros también tenemos vallico, ¿eh? Son zonas también muy aptas, muy propensas, pero se compite bien siempre que puedas conseguir que tengas una buena nascencia rápida en un momento en el que la alfalfa puede ir rápido. Y entonces el vallico va detrás. Hombre, a ver, también debo deciros una cosa, no sé si la dije en la última presentación. Ahora me viene la duda a la cabeza, pero bueno, os la digo ahora y así queda claro. Una estrategia muy importante en ecológico es la de la falsa siembra. No sé si os suena, si no suena, que os suene. Así lo digo, de claro. Igual soy demasiado rotundo, pero es así. En ecológico, el banco de hierbas está ahí presente siempre, como está en convencional, pero no tenemos otra herramienta que las rotaciones y la gestión del cultivo. Entonces, la manera de conseguir, por ejemplo, en una parcela que tiene un problema de vallico, lo primero que tienes que hacer en esta época, cuando empieza además a moverse, aquí hay algo de agua y demás, prepararla y hacer lo que llamamos falsa siembra, que es prepararla como que vayas a sembrarla, pero no la siembras. Dejas que purgue. La palabra os sonará. Que purgue bien la hierba. Entonces, el vallico ahí nace, sobre todo si es un problema en la parcela, parece un campo de fútbol y eso me imagino que sabéis de lo que hablo. Entonces, en un momento dado, cuando el vallico tiene nada, 3 hojas, o sea, prácticamente está empezando, cogéis y le pasáis grada, chisel, discos, o sea, discos de, no un arado de disco me refiero, unos discos, la típica grada rastrojera que ahora se ven bastante, ¿no? Que incorpora todo lo que es la materia orgánica de superficie y la mete en el primer centímetro del suelo. No hace falta más. Con eso habéis roto ya la dinámica de la semilla del vallico y ahí encima hacer la siembra de la alfalfa. Vamos, apostaría, pero no me gusta, pero bueno, apostaría que os va a ir bien en ese caso. Pero claro, no os había dicho yo antes que claro, evidentemente, cuando hablamos de hacer una siembra, siempre en ecológico y particularmente en extensivos, con parcelas que tienen
un historial de hierba un poquito conflictivo. Hierba sobre todo no me refiero al cardo, no me refiero tampoco a la típica capitana que conocéis bien, ¿no? Sino me refiero a hierbas como el vallico, pues entonces la falsa siembra es fundamental para quitarlas de medio. Y bueno, creo que he sido claro también en esto. Tenemos más preguntas, bastantes más preguntas, Andreu, Roberto, una de Andreu. Por cierto, me estáis preguntando algunos que si podéis hablar, tenéis todos los micrófonos ahora activados, simplemente le tendríais que dar a activar vuestro micrófono para poder hablar. Pero bueno, Andreu nos ha dejado una pregunta, nos da las buenas tardes, se disculpa porque el martes no pudo estar y dice que quizá ya lo explicaste, y dice que es una pregunta sobre fertilización de extensivos. Y parece claro que el nitrógeno, como decías, es limitante a la hora de tener buenas producciones. Aparte de estiércol y rotación con leguminosas, pregunta que qué alternativas hay. Y en relación con esto, quiere saber también si conoces y qué opinas desde el punto de vista científico, no comercial, que es lo que hemos escuchado de varias fuentes sobre el Blue N, un producto que se basa en la inoculación de la bacteria endófita. Permíteme que no sé si lo voy a decir bien. Sí, la Metilobacterium symbioticum, que él dice que no lo ha probado, Andreu dice que no lo ha probado y que no sabe qué pensar al respecto. El Blue N, me encanta lo de los comerciales y los productos, vamos a decir, nuevos. Bueno, la verdad, como científico, no como comercial, empiezo por la última parte y lo demás seré breve. Se está utilizando el recurso un poco a trabajar con organismos incorporados al suelo como activadores para movilizar el nitrógeno y la fertilización. Yo como científico debo decir que un suelo bueno, un suelo sano, no necesita que, en condiciones normales, no necesita que le metamos más microorganismos de los que ya tiene. No por nada, sino porque no tenemos del todo claro. Quizá esta pregunta me la tendréis que hacer de aquí a 5 años, cuando que tenemos pensando no, estamos un poco proponiendo un proyecto con el tema de microbiología de suelo y microorganismos funcionales en la fertilización, que digamos que queremos empezar ya en esta campaña que viene, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que se habla de este tema, pero es un tema que el enfoque yo lo veo más convencional, si me permitís la palabra, porque en suelos ecológicos, en suelos que ya han pasado el periodo de conversión y ya están activos, este tipo de bacterias y otras, muchas más, muchas millones más, muchas de las que no conocemos, pues están activas, están funcionando y la verdad es que sin haberlo probado, que también debo decir que no tengo experiencia ni ensayos con este tipo de productos, pero que a mí personalmente como científico, y hablo desde un punto de vista personal, pues no creo que no aportan nada. Con el conocimiento que tenemos, no aportan nada. Ya tenemos organismos en el suelo. Respecto a la fertilización, vas a tener en la presentación, cuando la acabe, la presentación del día pasado, pues información sobre esto. Desde luego, el estiércol nunca se recomienda ponerlo tal cual, estiércol fresco, siempre se recomienda compostado por el tema de la hierba, porque precisamente en el estiércol muchas veces la gente me dice, tengo un estiércol viejo, ¿qué tal? Cuidado. El estiércol, si no se ha compostado, si no ha pasado por un proceso en el que la temperatura alcanza los 60 grados o 70 grados en un montón y eso inhibe la germinación de las semillas que están en el montón, pues entonces es una fuente de hierbas y eso es lo que no queremos. Precisamente el vallico es súper competitivo ahí en el luello, ¿no? Es súper competitivo ahí en el estiércol aportado tal cual fresco, ¿no? Fresco o poco curado o sin compostar, ¿no? Entonces, como recomendación sería trabajar con un compost comercial, que puede ser, o buscar un estiércol de un vecino y compostarlo tú, que también puede ser. Bueno, a veces la gente no tiene los medios, pero bueno, sería una recomendación poder hacerlo para gestionar tú tu propio recurso, pero implica también análisis de la riqueza de ese estiércol, etcétera, etcétera. Existe también la posibilidad de utilizar purines siempre que sean compatibles con el reglamento. Ahí el comité es el que os tiene que dar el ok sobre el tipo de purín que se puede utilizar. No valen todos. Hay purines de convencional que no valen, no se pueden usar. Hay un reglamento muy estricto
purines solamente de producción ecológica o compatibles con producción ecológica. Y eso el comité os tiene que decir cuáles de ellos son los válidos, ¿no? Y eso sería un poco el tema, pues el recurso a insumos externos pasa por ahí. Casi siempre es el compost o materias orgánicas de este tipo. Y creo que esa sería la respuesta, que sí que es verdad, lo comentamos el día pasado, pero bueno, no pasa nada por recordarlo. Luis nos indica que en Monegros también tienen Magico, y Juan pregunta, comenta que dice que has puesto el ejemplo de combinación entre avena y alfalfa y que si es posible la combinación de diferentes variedades adaptadas a diferentes condiciones. La combinación de, no he entendido muy bien la pregunta, la combinación de variedades. Que has puesto el ejemplo de combinación entre avena y alfalfa y pregunta Sí. que si es posible la combinación de diferentes variedades